Estamos, estamos hablando un poco acerca de los tiempos venideros, más bien, digamos, bíblicamente, que lo que está sucediendo hoy en día, que ya estuvo profetizado por lo menos 2700 años antes de que estén sucediendo hoy en día. Si levantan la manito y me dicen cuántos han leído alguna vez el libro del profeta Daniel. ¿Uno? Dos. Interesante, ¿no? Daniel es uno de los profetas que anticipan todo lo que ha de acontecer en el futuro, o sea, lo que está prácticamente aconteciendo hoy en día. Y vamos a darle una revisada ligera, ¿no? Porque es muy profunda, pero una revisada ligera acerca de algunos capítulos que tienen que ver con lo que acontece hoy en día. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del sueño de Nabucodonosor, que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Esa revelación fue tremenda porque implica todo lo que está sucediendo aún hoy en día. Recuerdan que hablamos de Nabucodonosor, que había tenido un sueño, ¿no?, de la cual mismo despierta y luego de despertar ni siquiera se acordaba de lo que había soñado. Y llamó a todos los sabios, a los brujos y a todos los componentes de su séquito espiritual, entre comillas, para que le interpretaran el sueño. Y cuando esos llegaron, resulta que le preguntaron cuál había sido el sueño. Pero el sueño había sido tan espantoso que el rey ni se acordaba de lo que había soñado, pero sí le exigía que le revelaran el sueño y además le dieran la interpretación. Y eso para estos hombres era pues imposible. Pero luego se acordaron que había un joven ahí, porque era bastante joven, que era un siervo de Dios y que podía tener el privilegio de poder interpretar el sueño. Estoy tratando de reducir la historia, ¿no? Y llaman a Daniel. Daniel le pide un tiempo para poder orar, para que Dios le dé la revelación. Y en ese tiempo se junta con sus amigos que habían sido deportados juntos con él, y ellos oraron para que Dios le diera la revelación, y Dios le dio la revelación del sueño, como también la interpretación. Y esto lo trajo hacia el rey, porque él ya había puesto una sentencia sobre todos los magos, los adivinos y todos los consejeros que él tenía alrededor, que si no le interpretaban el sueño, pues iba a acabar con todos, ¿no? Iba a aniquilar a todos. Entonces Daniel toma el lugar y le dice que no lo haga, que Dios le iba a dar la revelación, y efectivamente leemos en el libro de Daniel que Dios le da la revelación del sueño y la interpretación. Y recuerda que el rey había soñado con una esfinge, una estatua inmensa, grande, que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pectoral de plata, la cintura de bronce y los pies de hierro, y al final de los pies de hierro, los dedos de los pies, los 10 dedos, una mezcla de hierro y barro, ¿no? Y junto a ello había una piedra grande acostado al lado del monumento ese que había soñado el rey. Y entonces le da la interpretación y le hace ver que esa cabeza de oro era su propio reino. La historia nos dice que el reino de Babilonia era uno de los más majestuosos y uno de los más grandes y hermosos que hubieron en aquel tiempo. El segundo reinado, que viene de plata, pertenece al imperio medo-persa, que fue el que siguió al reino de Babilonia. Y después de ese viene el cobre, el bronce bruñido, que representa al imperio griego, que vino posterior al medo-persa. Y luego los pies de hierro, que representan al imperio romano. Y pues este imperio está representado por el hierro y está hecho en dos piernas, ¿no? Porque más adelante el imperio romano se dividió en dos, cuando Constantino trasladó la capital del imperio romano
a Constantinopla. Entonces hubo un imperio en el oriente y un imperio en el occidente. Pero eso se dividió y debilitó al imperio. Y el imperio cayó aparentemente políticamente porque espiritualmente aún prevalece. Y lo vamos a ver más adelante, que ese imperio romano aún prevalece. Y los dedos de los pies, una mezcla de hierro con barro. Es la muestra de una alianza de pueblos fuertes con pueblos débiles por convenio. Y luego al lado una piedra grande que luego de estar estática ahí por tiempo, se levantó la piedra y dio contra el monumento ese, el muñeco ese, y lo derrumbó y lo acabó todito. Y quedó una gran montaña. Esa fue la revelación, la interpretación que le dio Daniel a Nabucodonosor. Ahora, esta revelación está mencionando realmente la historia. Con decirle que cuando Daniel tuvo esa revelación, tampoco Daniel entendía lo que había de suceder en el futuro, ¿no? Y ellos pues simplemente le dio lo que Dios puso en su corazón y en su mente. Y con la historia ahora revelada, la historia de nosotros con el tiempo, podemos ver que mucho de eso, que todo eso se ha ido cumpliendo y que estamos al final de la jornada. Esa cabeza de Babilonia cayó, ese imperio más fabuloso que hubo en la historia. Ese imperio cayó cuando vinieron los medos y los persas y en una noche se introdujeron ante el rey en el palacio y derrumbaron al nieto del rey que había quedado gobernando el territorio. Entraron los medos y los persas a gobernar en un tiempo bastante largo, para que luego también ellos cayeran cuando vino el imperio griego. El imperio griego vino a través de Alejandro el Grande, eso lo han escuchado en la historia. Este hombre fue el que hizo grandes conquistas y muchas de sus estrategias militares que utilizó para conquistar casi todo Medio Oriente todavía aún se estudian en las academias militares de hoy en día. Esa estrategia, por ejemplo, la última batalla contra Darío, que fue que lo derrumbó, pues él solamente tenía 45.000 soldados y Darío tenía más de 200.000 soldados. Entonces imaginan la proporción. Sin embargo, Alejandro el Grande pudo vencerlo y conquistar todo aquel territorio de los medos, los persas, y quedarse con el imperio griego, que duró bastante tiempo, hasta que luego más adelante, cuando muere a edad muy temprana, por decirlo de alguna manera, Alejandro muere casi de 30, 33 años, dicen algunos historiadores, su reino fue dividido entre sus 4 generales, que fue casi el último periodo de su reinado. Los 4 generales fueron Ptolomeo, que se quedó con todo Egipto, Lisímaco, con Tracia, que es ahora Grecia, Casandro se quedó con Macedonia, y Seleuco se quedó en Babilonia. Estos 4 generales de Alejandro el Grande se dividieron el reino. Y eso pues permaneció por mucho tiempo hasta que empezó otro imperio después, que ya lo hemos visto, el imperio otomano, que en el fondo, más que ganar territorios en el tiempo, ellos trataban de introducir su religión, el Islam. Y hoy en día sabemos que el Islam, tanto el Islam como el catolicismo romano, son las 2 entidades religiosas más grandes que hay en el mundo hoy en día. Y que hoy en día ellos se pelean a través del ecumenismo quién va a tener la cabeza en la nueva religión mundial. Ustedes habrán leído en el periódico ya que el ecumenismo está ganando terreno e incluso muchas iglesias llamadas cristianas se han afiliado al movimiento ecuménico liderado por el Papa Francisco. Entonces estamos viendo que todas las cosas de las profecías en la Biblia se van cumpliendo día a día y que nosotros estamos viviendo prácticamente los últimos tiempos. Y hablábamos que la iglesia pues tiene un privilegio dada por el Señor en una promesa
de que nuestra iglesia, la iglesia del Señor, no va a pasar por la tribulación que está casi a la puerta, ¿no? Hablamos del hecho más grande, más glorioso, la promesa más hermosa que el Señor le hizo a la iglesia, que era el día del rapto, ¿no? Es una palabra que a veces no funciona, no figura como algunos teólogos, pero es una promesa. El Señor dijo: la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Voy qué? Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y qué más dice? Y que luego vendrá y nos tomará a nosotros. El Señor va a venir y nos va a tomar a nosotros y no pasaremos por la tribulación. Ahora, el Señor no tarda su promesa, dice en 2 de Pedro 3:9, ¿no? Y en Hechos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El día de la segunda venida de Cristo. Pero antes, la iglesia tiene que partir. A partir casi del capítulo 6 de Apocalipsis, ya casi no se menciona la iglesia. Una hermana me preguntó la semana pasada acerca de los 144,000 que figuran, y según los testigos de Jehová en su doctrina dice que son los 144,000 especiales que se van a salvar. Pero no es así. Esos 144,000 son judíos, 12,000 de cada tribu de Israel que Dios la va a reunir, y son gente joven que van a salir a predicar el evangelio por todo el mundo. No es la iglesia. Está Dios en esa etapa. Después que la iglesia se va, viene la gran tribulación, en la que también van a haber muchos salvos, pero le va a costar sostener su testimonio. No van a tener el privilegio que vamos a tener los que estamos en este tiempo. Porque cuando suene la trompeta, porque dice al final trompeta, dice la Escritura, ¿qué va a pasar? Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros no los vamos a preceder, no vamos a ser antes que ellos. Después, los que estemos vivos, seremos transformados, arrebatados, llevados, cambiada nuestra naturaleza, porque esta que tenemos no heredará el reino de los cielos, la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos. Por decirlo de esta manera, automáticamente, después que se resuciten los muertos y vayan con el Señor, nosotros también seremos transformados y seremos elevados en las nubes. El Señor no va a pisar la tierra. El Señor va a estar a mitad de camino esperando que la iglesia suba para tener un encuentro con Él y estar en las nubes con Él para siempre. Esa es la promesa que está por cumplirse. Aunque esto suena así como que a fantasía, es el próximo gran paso o destino de la iglesia. Irse con el Señor para luego entrar en una completa comunión con Él a través de otras cosas que vamos a ver más adelante, como es el juicio a la iglesia. No es un juicio punitivo, no es un juicio de condenación, sino tenemos que responder delante del Señor por lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Va a haber una limpieza y vamos a estar con el Señor para siempre. Mientras, cuando nosotros nos vayamos, digo nosotros porque de eso estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Levanten su mano que se van. Amén. Ahí los demás no se van a quedar, ¿eh? Cuando venga la gran tribulación, va a ser tiempos duros para aquel que, estando hoy en día en la iglesia, sabiendo de estas cosas, no ha entregado totalmente su corazón al Señor. Hay muchos de nuestras congregaciones que tienen una religión, pero no tienen una relación con el Señor. Están muy contentos de ser evangélicos, pero no han nacido de nuevo. Están muy contentos de la religión que tienen, pero no de una relación con Dios. Y el problema dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo es una perpetua o continua relación con Él.
no simplemente creer. Y yo creo, pues eso no salva a nadie, porque dice la palabra que hasta el diablo cree y tiembla, ¿no? El creer es una capacidad humana muy, muy favorable. No hay personas que no crean. Pero estar en Cristo es estar sujeto a Él, estar en obediencia al Señor, en obediencia a su palabra. De nada vale estar en la congregación si no estás en la iglesia. Y estar en la iglesia es estar que Jesucristo venga a tu vida y tú seas su siervo. Dios seamos su siervo. Dios no te va a juzgar porque no sabes mucho de la Biblia. Dios no puede juzgar por lo que sabiendo no hicimos. Es bueno saber todo lo que quieran de Génesis y Apocalipsis. Es muy bueno. Pero es más bueno sujetarse a lo que entendemos y a lo que el Señor demanda. De nada sirve que yo sepa que una aspirina me hace bien para la salud, pero el saberlo no me sana si no la tomo. De nada saber que hay una Biblia, que hay palabra de Dios, pero si no la practico, ¿de qué me sirve? Dios está con los hacedores y no con los oidores. Eso dice la palabra, ¿no? Que Dios ama más a los hacedores que a los oidores. No seáis oidores nada más, sino hacedores de la palabra de Dios. Y los que han estado oyendo y no han sido hechos, no se van a ir en el rapto. Y van a sufrir mucho porque van a estar convencidos de que el cristianismo era una realidad. Pero por falta de práctica de la fe, se quedaron. Y ellos son los que aparecen en el Apocalipsis cuando el anciano le pregunta a Juan a la gran multitud que viene cantando, alabando al Señor, y le pregunta quiénes son esos. Y él le dice, esos son los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Y son salvos que vienen de la gran tribulación. Los que se van a salvar en la gran tribulación ya no pertenecen a la iglesia, pero sí al reino de los cielos. Pero van a sufrir. Van a sufrir porque no va a ser fácil. Aún hoy en día, en muchos lugares no es fácil ser cristiano. Le damos gracias a Dios porque vivimos en un país que todavía no nos persiguen directamente. Indirectamente sí hay persecución. Como le decía la semana pasada, nos permiten llenar un estadio para ver fútbol o abrir una cantina, pero nos persiguen si no se ven en la iglesia abierta. En trámites es más fácil conseguir que le dé una licencia para que abra un bar que para que abra una iglesia. Hay una persecución indirecta en la iglesia, de la iglesia. Y esto se va a ir apretando, se va a ir ajustando, porque eso está profetizado. Y eso es la señal de que el Señor viene y el sonido de la trompeta está próximo. Está muy próxima. Parece fantasía, pero es la realidad. Aquí en el sueño de Nabucodonosor, en la profecía de Daniel, podemos ver muchas cosas que ya están sucediendo hoy en día. ¿A cuánto les gusta la historia? Pues la historia nos narra indirectamente que todo lo que sucede en el mundo está escrito en la palabra de Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Si vemos lo que está pasando hoy día en Medio Oriente, Kurdistán, ¿cuántos han escuchado ese nombre? Ahora está en manos de unos forajidos que persiguen la iglesia, que se han apoderado del gobierno y que están los talibanes amenazando toda esa zona. Y este es un país que está cerca a Pakistán y está en la misma ruta donde vienen los reyes del norte. Y los reyes del norte, tomando como punto de referencia a Israel, están ahí la India, la China, Pakistán, Turquía, y son países que tienen tremendos ejércitos. Si puede usted sintonizarlo en la televisión y buscar ahí o en el YouTube cómo desfilan sus ejércitos, tremendos ejércitos. Y ellos son los que pueden componer a aquel sueño o revelación en sueño de Juan en el Apocalipsis cuando dice que vendrán del norte o del oriente
un ejército de 200 millones de hombres. 200 millones de hombres que van a cruzar el Éufrates para terminar de invadir todo el territorio del Medio Oriente. Y eso está en camino. La China ha hecho convenios con Irán por 25 años y por Irak con 25 años para poder ayudarlos, ¿no? Ayudarlos en su tecnología. ¿Y qué es lo que quiere Irak? Irak ya está próximo a terminar de hacer su bomba atómica. Y su bomba atómica tiene un solo propósito: tirársela a Israel. Porque la tienen jurada. La tienen jurada de que quieren desaparecer a Israel. Entonces ya Israel ha tomado sus medidas y no espera que nadie le ayude, sino va a tener una autonomía para defenderse. Y eso es bíblico. Israel va a bombardear Irak. No estoy haciendo política, ¿eh? Va a bombardear Irak. En la Biblia va a aparecer como Israel invadiendo Babilonia. Pero luego va a reaccionar el resto de lo que es el Valle del Sinar. En la Biblia figura como Valle del Sinar, que es la Mesopotamia, y que es donde están los territorios de Siria y los territorios de Irán. Y eso van a reaccionar. Eso se van a juntar y van a reaccionar para irse con Israel. Y entonces aparecerá lo que ya te está sintiendo hoy en día. Hay un desorden, hay una corrupción, hay un problema en el mundo entero, y la gente está esperando que aparezca el hombre de la solución. ¿Acaso no queremos aquí en nuestro país que aparezca un político que tenga la solución a los problemas? Así está el mundo, esperando al hombre de la solución. Y este hombre ya está, pues dicen algunos teólogos que ya está listo para tomar la rienda suelta del mundo cuando la iglesia se vaya. Y dice la palabra de que cuando la iglesia se vaya, ¿qué es lo que detiene su aparición? Pues entonces aparece este inicuo, ese hombre que va a tener la solución a todos los problemas que el mundo tiene hoy en día. Y ese es el anticristo. Así que estamos a la puerta de un rapto. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Es todo lo que tenemos y lo más grande que hay para salvar a la humanidad. La predicación del Evangelio. Nos dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así que el poder, ¿dónde está? El poder está en cada uno de nosotros, de lo que hemos recibido el Evangelio. Tenemos el poder de dar vida predicando el Evangelio. ¿Hay alguna pregunta? Diga. Bien, escucha, hermano, diga la pregunta. Buenas noches, Pastor Errol. Cuando dijo sobre Alejandro el Grande que pudo derrotar a un ejército de 200,000 hombres, Alejandro tuvo que ser ayudado por Dios, ¿no, Pastor? Bueno, aquí es algo muy místico decir Alejandro por Dios, pero Dios está revelando lo que el hombre va a hacer porque conoce el corazón del hombre. Yo no podía decir que Dios lo está ayudando. Eso es una libre determinación, pero lo que Dios está advirtiendo es la cosa que van a hacer. Es como las profecías en la Biblia. La mayoría de las cosas que están en la profecía bíblica no son las cosas que Dios va a hacer, sino es una advertencia de las consecuencias que vamos a recibir por el mal uso de nuestro libre albedrío. Por ejemplo, algo sencillo, y que ustedes lo han escuchado. Se habla de la destrucción de la capa de ozono.
¿Cuánto han escuchado eso? ¿Qué está trayendo como consecuencia? El calentamiento global, ¿no? La Biblia dice que va a llegar un día en que van a caer ladrillos, van a caer granizo del peso de un talento. ¿Saben cuánto es un talento? La Biblia es un peso de 30 kilos. Y un día va a caer granizo con el peso de un talento. Y hace poco allá en los Estados Unidos, no recuerdo ese lugar, caían granizo del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que estamos destruyendo la capa de ozono. Todavía seguimos usando el combustible, la gasolina. Todavía seguimos usando los sprays, esos que se llenan con un gas que cuando suben destruyen la capa de ozono. Todavía estamos destruyendo el planeta. Estaba viendo el otro día acerca de la deforestación que hay en nuestra selva. Estamos quitando el pulmón a la tierra. Entonces, lo que va a venir es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo, el daño que le estamos haciendo a la tierra. La palabra de Dios dice, ¿no?, que la tierra está enferma, que la tierra gime por su redención. Hay algunos agricultores, tal vez muchos de ustedes son agricultores, que pueden decir y evaluar que hoy en día la tierra no produce como producía hace 50 o 100 años atrás, ¿no? Yo hablaba con un señor que se dedica a la exportación de flores, de rosas. Y tuvo un problema porque esto de la pandemia cerraron el puerto y se le quedó muchas flores en el puerto y perdió mucho dinero. Y yo decía pues que los agricultores iban a estar ya pues casi quebrados con estas prohibiciones, con estos problemas. Pero él me dijo que no hay problema. El problema es que los rosales que ellos producen, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, se hacen viveros, en invernaderos, porque la tierra no produce. Es decir, no produce la cantidad que ellos exportan, todo se hace en viveros. Lo mismo nos están dando ahora, por ejemplo, nos dicen los orgánicos, porque aquí el enemigo número uno del pueblo son los comerciantes, los comerciales, las propagandas. Sin embargo, todas las vegetales que se hacen viveros se alimentan con sintéticos, abono sintético, pesticidas, y yo no creo que sea más sano que la tierra. La Biblia dice muy claramente que la tierra está enferma. En el caso de Alejandro el Grande, pues son las eternas disputas que hay por propiedades. En aquel tiempo no habían fronteras. El que conquistaba era dueño de todo el territorio que conquistaba. Eran las ambiciones. Pero Dios advierte estas consecuencias. Se le advirtió a Darío antes que viniera Nabucodonosor, antes que viniera Alejandro el Grande. Lo mismo hay un incidente en el Segundo de Reyes, para leerlo, cuando Sennaquerib, sirio, y ha invadido casi Medio Oriente, y siempre Jerusalén ha sido a través de la historia como el trofeo de todos los grandes conquistadores. Y este hombre quiso conquistar y tomar Jerusalén. Ya había conquistado grandes territorios, pero quería Jerusalén, era su trofeo. Tenía un ejército de más de 200.000 hombres. Y Jerusalén tiene una población de 30.000 hombres, entre mujeres, niños, ancianos. Estaba el rey Ezequías, que era un siervo de Dios, ofreció oro para que se vayan, darle el oro que tenían ahí guardado, darle todo el oro y que se vaya. Pero Sennaquerib quería a Jerusalén como trofeo. Y entonces manda a amenazar al rey y empiezan a gritar, estoy tratando de parafrasear la historia, ¿no? Empiezan a gritarle, a insultarlos y a pedirle que se rindan. Entonces, los de arriba, que estaban los sacerdotes, le dicen que Jehová de los ejércitos los había de proteger. Y Sennaquerib se ríe de Jehová de los ejércitos, dice, pero ¿quién es Jehová de los ejércitos para que pueda contra mi ejército? Ahí no están las demás naciones con sus reyes, que sus dioses no nos han podido vencer y los hemos vencido a todos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Y entonces le dice, pues mañana en la mañana yo voy a invadir Jerusalén. Así que Sennaquerib, esa es historia, se fue a dormir y cuando se levantó de madrugada para alistar su ejército y invadir Jerusalén, encontró que había descendido un ángel del Señor y había matado a 185.000 soldados. ¿Se imagina?
Senaquerib se asustó y huyó y se fue a su pueblo y fue a su templo a adorar a sus dioses. Y estando adorando a sus dioses, vinieron sus hijos y lo mataron a espada, conforme había profetizado Isaías. Es decir, Dios conoce el corazón de los hombres y sus ambiciones. Y todas las cosas se desarrollan como consecuencia de la pecaminosidad y de las ambiciones humanas. ¿No dice la Escritura por qué vienen las guerras? La guerra viene porque deseas, ambicionas lo que no tienes, lo que no es tuyo. Y por eso son las guerras. Hitler decía, Dios manda en el cielo, Dios manda en la tierra. Ambiciones humanas. Nos olvidamos que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el que rige y dirige al mundo. Por eso a veces no podemos concebir cómo el hombre puede crear leyes que justifican la maldad. Yo les decía el otro día, ¿no? ¿Qué están pidiendo con la aprobación de la ley de aborto? ¿Qué están pidiendo con la alegación del feminismo y de todos los sismos que reclaman? Lo único que están pidiendo es la legalización del pecado. Déjenme vivir como yo quiera. Déjenme vivir como yo me da la gana y que nadie me diga nada. Y la palabra clave que se utiliza hoy en día, a veces no nos damos cuenta, es la palabra tolerancia. ¿Cuándo has escuchado la palabra? No, él no piensa como tú, tienes que tolerarlo. Él quiere vivir de esa manera, hay que tolerarlo, ¿no? Se casan hombres con hombres, hay que tolerarlo. La tolerancia. Y eso lo están enseñando aún en las escuelas con los niños, de ser tolerantes. Y si no eres tolerante, pues corres hasta el peligro de cárcel, persecución. Y esa es la palabra clave hoy en día, ser tolerantes. ¿No? Todos no piensan como tú. Yo no pienso como los demás no piensan como yo. Así que yo tengo que tolerarlos. Y eso es una manera simple de decir a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así que los hombres tienen el libre albedrío, pero estamos usándolo mal. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor. Aún en nuestras congregaciones. Y el Señor Jesús, que tenía un grupo que lo perseguía, le dice, si verdaderamente fueren mis discípulos, se lo decía a los que creían en Él, a los creyentes, si verdaderamente fueras mis discípulos, conocerías la verdad y la verdad te hará libre. O sea que no todos los creyentes son discípulos. Y no todos están libres. Muchos están atados, a veces a costumbres, a pensamientos, a lo que heredamos de otras religiones, a lo que nos parece bueno sin consultar con el Señor. Entonces, ¿y eso qué es? Simplemente el desconocer la palabra de Dios. Muchos creyentes, perdónenme la expresión, dicen que son cristianos de sobaco, porque llevan la Biblia debajo del brazo. Llevan la Biblia debajo del brazo y no la hablen, no la leen, no estudian. Y nosotros vemos cómo se va pasando el tiempo y nosotros no podemos luchar contra el tiempo. Y todas las cosas se van cumpliendo paso a paso. Todo lo que está profetizado se está cumpliendo y lo que falta va a seguir haciéndose. Y ahora el centro, el punto central es Israel. El punto central es Israel. La iglesia ya está definida. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. ¿Cuántos quieren irse? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Amén. Amén. Lo vamos a empujar un poquito para que no se vayan quedando. Amén. Pues ese es el Amén. mensaje. Amén. Este es el mensaje. Irnos con el Señor siempre. Ahora, el Señor cuando venga, el Señor dice la palabra que va a venir con los que partieron en Él, no que se cae como aquellos que no tienen esperanza. Porque si Cristo va a volver, va a volver con los que partieron con Él. Y segundo, volvemos al punto, los muertos resucitarán primero, con un cuerpo glorificado. Y nosotros seremos transformados.
transformado, cambiada nuestra naturaleza física a una naturaleza espiritual. No sé cómo va a ser el cuerpo ese espiritual, ¿no? Pero como vuelvo a repetirle, dice la palabra que ni la sangre ni la carne verán el reino de los cielos. Y vamos a ser transformados al instante y partir para estar con el Señor en las nubes. Y luego vendrá el juicio a la iglesia del Señor, para luego pasar a las bodas del Cordero, una tremenda fiesta, una boda, imagínense, organizada por el Señor, para luego entrar a la casa del Padre. Y vendrán otros sucesos mientras nosotros estemos arriba, porque yo le garantizo que voy a estar arriba. Mientras estemos aquí habrá gran tribulación, grandes dolores. Así que, hermano, tienen el poder de Dios en sus manos y en sus corazones para compartirlos y para darle a conocer a otros que la salvación viene en Cristo y en nadie más. No es la religión, es Cristo, el único que salva y que nos promete llevarnos con Él para siempre. ¿Una pregunta?